Eh, Está escrito, salió ayer en Infobae y dice tiene como título: Patriotismo frente a la destrucción estatal. El verdadero patriotismo exige priorizar el bien común frente a la avanzada de políticas orientadas al lucro individual. Y dice también que el peronismo fue una etapa de nuestra sociedad cuya impronta permaneció incluso durante los 18 años de proscripción que abarcó tanto gobiernos dictatoriales como civiles y que terminaron con el retorno de Perón. En rigor, la capacidad productiva y distributiva de nuestro país ve su fin con la aparición demencial de la política económica de Martínez Dios, la imposición de la ley de entidades financieras y la destrucción de nuestra base industrial para trocar producción por rentabilidad. Y allí aparece la figura de Menem, el autor de esta nota que apareció ayer en Infobae, es Julio Bárbaro, y lo tenemos en línea. Julio, ¿cómo estás? Bien, Alberto, bien, bien. Bueno, estaba hablando de la nota de Infobae. Menem representa la peor traición a la historia de la Argentina, desarrollada al regalar las empresas del Estado, ¿sí? Algo que parece que está ocurriendo ahora también, pero remontémonos a la nota y a tu descripción tan sagaz como siempre, Julio, que habitualmente... Mira, Alberto, sí. yo digo, Perón hizo un movimiento. Sí. El movimiento implicaba convocar a todos los sectores patrióticos. Había socialistas, como Borlengui, había conservadores, como el Tuco Paz. Y eso, después con los años, los países hermanos lo transformaron en eso que en Uruguay llaman Frente Amplio. Claro. Nosotros tenemos que salir de los retazos. Cambian los gobiernos, cambian los gobiernos y cambia la ideología de quien los representa, pero lo que no cambia es el modelo de país ni aquellas cosas que son políticas de Estado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir a un frente, y ese frente tiene que incorporar a los radicales que no tienen peluca, que son bastantes, a los peronistas que expulsó el kirchnerismo, me incluyo, a los socialistas de Santa Fe y del país, que son muchos, digamos, tiene que ser un frente, no con los pedazos que nos arruinaron la vida como fue la Cámpora y Cristina y Massa, sino con aquellos sectores con los cuales puede haber coincidencias de fondo. Y esto es realmente volver al peronismo. Eso que llamamos movimiento era un frente amplio. Vos decís, en verdad lo que importa es el patriotismo, aquella concepción según la cual el desarrollo de una sociedad está basada en la defensa de los intereses colectivos por encima de los individuales. Razón que muestra a las claras la inversión que hace el gobierno actual luego de la decadencia a la que nos sometieron a nuestro país los errores del kirchnerismo y su secta, en especial la Cámpora, y que permitieron la llegada de esta infame coyuntura. Yo coincido plenamente en lo que vos decís, es exactamente así. Creo que esto es la resultante de todo lo anterior. Digo, Milei es la resultante de todo lo que pasó antes, es la resultante de el último gobierno de Cristina, de Macri, de Alberto Fernández, ¿sí? Y de todo de lo Vudú, que... de Vudú, de Scioli. Claro, de Vudú, de Scioli, sí, sí, sí. El tema es que estamos en una situación hiper grave. Mira, recién estaba hablando, ahora vuelvo sobre la nota porque esto tiene que ver con el futuro, cómo se hace para construir una alternativa que la gente entienda como válida y que la vote, ¿no? Digo, para cambiar esta realidad. Una realidad que implica, entre otras cosas, esto que te voy a contar ahora. Estaba hablando recién con Silvia Saravia, ¿sí? Ella es una dirigente social importante, trabajadora, seria, ¿sí? Han hecho un trabajo que en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero también lo hicieron fuera de la provincia de Buenos Aires, mayoritariamente ahí, pero en otras provincias también, ¿sí? Donde aún
las familias donde uno de los integrantes de la misma tiene trabajo, el 80% de las mismas ha modificado su régimen alimentario y dejaron de consumir carne, dejaron de consumir lácteos, y con todo lo que esto conlleva. Por ejemplo, el empezar a padecer diabetes y enfermedades impropias para los niños que hoy las están transitando, digo. Por lo tanto, estamos obligados a construir una alternativa diferente, ¿no? Se me ocurre. Eso es imprescindible, pero tiene que estar dado a partir de una concepción política que no está en la cámpora ni está en masa, está en los sectores que siguen siendo patrióticos. Te digo, del radicalismo, del socialismo, y hay conservadores y hasta liberales. Ahora, si vos lo cerrás al partido y al sellito, como hizo Cristina cuando fue a elecciones, yo repito, porque parece que nos olvidamos, Kicillof ganó por 14 puntos, agarró el sello Cristina y perdimos el país. Entonces tenés que aguantar a Sergio Berni, que te mande ese chamullo de pastor protestante o de tirar, pero ayudó, no ayudó. Muchacho, la patria es un destino, claro. No es un mundo de afectos. La patria es un destino. Desarrollar un poquito la idea. La patria es un destino. No, la idea es que nosotros, como Brasil o México, porque vos ves cómo hay países del continente, cuando Vargas Llosa decía cuando se jodió el Perú, que países que fueron prósperos y que la concentración económica convirtió en muy ricos a una minoría. Por eso dicen 100 años. Cuando dicen 100 años, están hablando de una Argentina que te diría es anterior a la democracia, al voto, a Irigoyen. Eso es 100 años. Ellos van a aquel país donde los ricos hacían palacios y los pobres se arrastraban. Hicimos un país industrial, lo inició Irigoyen, lo continuó hasta la década infame, lo continuó, pero nos llevó a su mejor momento. La dictadura los continuaron. Y ahora estamos metidos en esto de los Menem, que es quedarse con los pedazos del Estado. El Estado somos todos, ningún país del mundo disolvió el Estado para robar alegremente. El Rigui y esta banda de gobernadores rastreros y alcahuetes nos llevan a una situación en la cual la miseria crece y vos lo ves todos los días. La sociedad recién ahora toma conciencia de que la mejora del liberalismo es falsa, no existe, es el cuento del derrame. La riqueza no derrama, quien derrama es el Estado, no la riqueza. Cuando te regalan los bienes naturales y con el Rigui te dicen que por 30 años ni pagan impuestos, ¿me explicas para qué sirve eso? ¿A quién le sirve? A los coimeros. Vos haces una reflexión acá sobre Cristina, sobre Vudú, sobre Scioli, Alberto Fernández, dejando la concepción de patria en manos de una minoría sectaria y excluyente, expresión profunda del más arraigado antiperonismo. Es verdad, lo que importa es el patriotismo, aquella concepción según la cual el desarrollo de una sociedad está basada en defensa de los intereses colectivos por encima de los individuales. Y yo me pregunto, ¿cómo hacemos para profundizar esto, que lo comparto plenamente, donde el peronismo tiene un rol que es decisivo con una diáspora tan profunda como la que vive el peronismo hoy? ¿Sí? La cabeza de esa reconstrucción hoy es Kicillof, que es un espanto para la derecha. Ya te lo dije esta mañana, cuando el nuevo vocero le preguntan por Kicillof, dice, fue mi profesor, pero me hizo leer El Capital.
te hizo leer algo en serio, hermano. ¿Qué vas a hacer si lees los austríacos, quedás analfabeto como quedaste, o no? Claro, claro, es así, es así. Leer El Capital no implica volverse marxista. Yo me leí la vida de Trotsky, la de Mao. Digo, uno estudió esas cosas y en el momento en que el marxismo era importante, lo destruye Stalin asesinando en nombre de él. Y todos los marxistas se van corriendo y queda la minoría esa que no sirvió para nada. Pero nunca soportó a Cuba, nunca. Y entonces me parece que después vinieron estos muchachos a reivindicar la guerrilla. Y la guerrilla, yo lo digo siempre, fue un error, pero en democracia fue una traición. Vinieron estos muchachos, te referís a la cámpora y te referís al kirchnerismo. Sí, claro, por eso se llaman cámpora, porque la traición de Cámpora a Perón fue la reivindicación de la violencia. Empieza en el momento que Perón vuelve, teniendo todo el poder que se los da Perón, el palco se lo dejan a la derecha para poder tener el festejo que ellos hacen de el desorden, el caos y el tiroteo. Sí. Esa es la concepción, ese caos que armaban en la ciudad, cortando las calles, con lo cual, y eso lo decía yo en plena situación, con lo cual le permiten a la derecha, con una mera orden, tener un gesto de, digamos, de positivo, de acierto frente a la sociedad. No, el caos nunca fue peronismo. El peronismo fue un gobierno de orden, y Perón era el orden, y Perón decía ni sectarios ni excluyentes. Claro. Ellos son gorilas, sectarios y excluyentes. Y después te digo, Bernie, porque es el que más me molesta, me divierte. Cuando Guaya Perón lo ayudó, hace una novela de amor sobre una patria que necesita de la dignidad para salir. Entonces, patriotismo es la defensa de los intereses nacionales por encima de los extranjeros. Y yo hablé en el IDEA del 82 en nombre del peronismo. Fui el que estaba Frigerio, estaba Armando Rivas, y ese país todavía tenía posibilidad de grandeza. Perdió Luder y perdió bien, porque Alfonsín le ganó bien, pero después vino Menem, que fue la destrucción de la patria y del peronismo. Tanto es así que vos ves el apellido Menem, es el nervio del gorilismo actual, ¿o no es así? Sí, claro. Sí, no te o sea que la derecha tiene dos además los tenés con nombre y apellido metidos ahí y con una cuota de poder. Todos. ¿Sí? Todos ellos. Habían traído a Dromi para que les arregle los entuertos de las traiciones. Vendieron el gas con un diputrucho. Fue la traición a la patria plenamente, todo a bolsas de dinero. Dinero de los grandes grupos. Sentaron a un tipo que no era diputado en la banca de un diputado, una cosa increíble. Digo, hay que hacer semejante barbaridad, ¿eh? Digo, hoy... Pero eso es lo que hicieron, exactamente eso. Julio, no sé cómo vamos a hacer para modificar este status quo. Planteemos Frente Amplio, movimiento de frente, es recuperar todos los sectores patrióticos que no están en el sello del partidito peronista, que sello, por ejemplo, en Capital lo tiene unos gorilas que no sabes, no te pueden ni acercar, porque el negocio de ellos es ser minoría y currarse unos cargos. Bueno, trabajemos para eso. Para generar para un frente que llamemos movimiento, porque ese es el término que acuñó el general y que nos sirvió. Pero el movimiento es un frente y el frente se hace con todos los sectores patrióticos. Lo compro y de alguna manera le vamos a dar volumen. Con todos los que hable le voy a hablar de esto. Para que de alguna manera... y repitamos eso que dijimos ayer, el otro día. El que no le gusta Kicillof, que te diga quién es el que le gusta. Bueno,
Bueno, te mando un abrazo, Julio. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. El que no le gusta a Kicillof, que te diga quién es el que les gusta, ¿sí? Te quiero pedir vamos a hablar con Marcel López Macía, que hoy hizo revelaciones increíbles, respecto a la política. El otro día hubo gente que fue dejada sin trabajo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hay todo un trasfondo detrás de todo eso que es terrible. Están intentando hacer un negocio con un reactor nuclear, con una sociedad norteamericana en la que interviene o de la que participa Damian Reidel, el tipo que fue echado del gobierno por trucho, por ladrón, aquel que de alguna manera generó todo lo que de alguna forma ¿no te atiende? ¿Querés que le escriba? Sí. Bueno, pero todavía no. ¿Cómo? Bueno, para que lo encuentre, y le mando un mensajín. Marce, generaste un terrible quilombo. Atendeme. Bueno, ahí está. No me atiende Marcelo. Pero de cualquier manera, si no, yo tengo la nota de hoy. ¿Cómo? O llamalo a Claudio Buñale y después lo llamas a él. ¿Sí? Matías. Acá está. Escuchen.